en esta oportunidad vamos a estudiar el concepto de neutralización ácido-base. Una reacción de neutralización ácido-base involucra que nosotros vamos a juntar estas dos sustancias para que entre ellos contrarresten sus efectos y se generen sustancias, ¿cierto?, que por lo general deben ser neutras. Tenemos una ecuación general de esta reacción de neutralización. Dijimos que la neutralización es la unión de un ácido y una base. Sabemos que el ion hidronio es el que proviene de una disociación de un ácido, más el ion hidroxilo, que es el que proviene de una ecuación de disociación de una base. Y si juntamos estos dos iones que provienen de un ácido y una base, se formarían dos moléculas de agua, que es una sustancia neutra. Para efectos del pH final de una mezcla de un ácido con una base, vamos a tener que considerar que este pH no siempre va a ser igual a 7, es decir, no siempre va a ser neutro. Para ello entonces tenemos que considerar si estos ácidos o estas bases que nosotros estamos uniendo van a ser ácidos fuertes o ácidos débiles, o bases fuertes o bases débiles. Vamos a analizar en un primer caso si la unión de un ácido y una base son electrolitos fuertes. Tenemos entonces la unión de un ácido fuerte más una base fuerte. Vamos a establecer la reacción de neutralización y vamos a analizar cómo sería el pH resultante. Esto siempre y cuando el ácido y la base estén en cantidades estequiométricas equivalentes, es decir, que los moles del ácido y de la base reaccionen completamente. Tenemos entonces como ejemplo de un ácido fuerte el ácido clorhídrico, una base fuerte el hidróxido de sodio. Al unir este ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio, entonces se va a formar una sal que es el cloruro de sodio más el agua. Esta sal, el cloruro de sodio, tenemos que analizar si es una sal neutra, una sal ácida o una sal básica, y para ello, ¿cierto?, tú ya sabes el concepto de hidrólisis que se trató anteriormente, y con ese concepto entonces podemos saber si esta sal es una sal neutra, ácida o básica. Bien, esta sal está formada por el catión sodio y por el anión cloruro. Entonces, tenemos que ver si estos iones provienen de un electrolito débil, ya sabemos que sufren hidrólisis, y si provienen de un electrolito fuerte, entonces no se hidrolizan. Acá la ecuación está establecida a partir de un ácido fuerte y una base fuerte, por lo tanto estos dos iones provienen de un electrolito fuerte, lo que significa que esta sal no sufre hidrólisis. Si los iones de esta sal no se hidrolizan, entonces esta es una sal neutra. El agua es una sustancia que cuando está pura está neutra, por lo tanto, si en la unión del ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio se forman dos sustancias neutras, entonces el pH resultante de esta mezcla, siempre y cuando el ácido y la base estén en cantidades estequiométricas equivalentes, ¿cierto?, el pH resultante aquí va a ser igual a 7, es decir, un pH neutro. Analicemos otro caso. Si unimos un ácido débil más una base fuerte, lo vamos a hacer con ejemplos, igual que el anterior. Y ejemplo de ácido débil, el ácido acético. La base fuerte, la misma base que teníamos anteriormente, que es el hidróxido de sodio. Al unir entonces el ácido con la base se va a formar una sal, que es el acetato de sodio, más el agua. El agua ya sabemos que es una sustancia neutra. Pues bien, vamos a tener que analizar qué sucede con esa sal. Esta sal entonces está formada por el ion acetato y por el ion sodio. El ion sodio no sufre hidrólisis porque proviene de una base fuerte. Sin embargo, este ion acetato se hidroliza pues proviene de un ácido débil. Estudiamos anteriormente que cuando el ion que se hidroliza es un anión, es decir, con carga negativa, ¿cierto?, entonces la hidrólisis es básica, porque va a aumentar la concentración de iones hidroxilo.
El pH de esta mezcla entonces resultante entre un ácido débil y una base fuerte va a ser levemente básica, ¿cierto? Porque uno de los iones de la sal va a sufrir hidrólisis básica. Entonces, a mezclar este ácido débil con esta base fuerte en cantidades estequiométricas equivalentes, es decir, que reaccionen completamente, vamos a tener un pH resultante que va a ser ligeramente básico por la hidrólisis de uno de los iones de la sal. Veamos un tercer caso. Tenemos la unión ahora de un ácido fuerte más una base débil. Ejemplo de ácido fuerte, el ácido clorhídrico, una base débil, el amoníaco. La unión, la reacción de neutralización de este ácido clorhídrico con el amoníaco va a ser una sal que es el cloruro de amonio. En este caso no se genera agua, como en los casos anteriores, porque esta base en su estructura no tiene OH. Vemos que acá sí, en su estructura las bases tenían OH. Por lo tanto, en esta reacción de neutralización del ácido clorhídrico con el amoníaco solamente vamos a formar una sal y no agua, ¿cierto? Porque la base en su estructura no tiene el ion hidroxilo. La sal entonces es el cloruro de amonio, que se disocia en el ion amonio y el ion cloruro. Como el ion cloruro proviene del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, entonces el ion cloruro no se hidroliza. El ion amonio, el NH4+, proviene del amoníaco, que es una base débil, por lo tanto este ion sí se hidroliza y estudiamos anteriormente, ¿cierto?, que cuando se hidroliza el catión, el que tiene carga positiva, entonces se produce una hidrólisis ácida. Es decir, que cuando nosotros mezclamos un ácido fuerte con una base débil, el pH resultante de la mezcla va a ser ligeramente ácido. No va a ser exactamente 7, ¿cierto? Porque la sal tiene uno de los iones que se va a hidrolizar y por lo tanto va a provocar un cambio en el pH, que en este caso va a ser ligeramente ácido.